Muy buenos días. Desde la Ciudad de México les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube de las Empresas Verdes. Agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. También los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, a marcar con una manita las entrevistas y a compartir los temas que estamos generando todos los días y todas las semanas sobre temas de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente, pero sobre todo el compromiso y el trabajo que están realizando las empresas en materia de sustentabilidad. El día de hoy está con nosotros, vamos a estar hablando sobre las metas que Dow se ha planteado para que en 2035 todos los empaques y embalajes sean reusables y reciclables. Para hablar del tema, tenemos como invitado el día de hoy a Iván Trillo. Él es gerente de sustentabilidad y reciclaje en México para el negocio de empaque y plásticos de especialidad en Dow. Iván, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias, Ismael. Gracias a ti y muchas gracias por la invitación y poder compartir con toda la audiencia un poco lo que estamos realizando en Dow. Iván, si me permites, voy a soltar 3 preguntitas muy cortitas, pero que tienen todas relación una tras de otra. La primera pregunta ¿es posible alcanzar esta meta de reciclar plásticos, reutilizarlos en temas de envase y embalaje? ¿Y cómo lo van a hacer y qué está haciendo Dow para esto? Perfecto, creo que es una muy buena pregunta, Ismael, y sin duda es un gran reto. Sin duda es un gran reto porque acá nos estamos comprometiendo que todos los materiales que nosotros vendamos vayan a aplicaciones que sean reusables o reciclables. Hay muchísimo desarrollo que se ha hecho a lo largo del tiempo para poder hacer que muchas de esas aplicaciones ya hoy en día existen esas soluciones, como convertimos materiales, por ejemplo, que son multicapas, que tienen diferentes capas en la estructura, que nosotros normalmente no lo vemos, pero cada una de estas capas tiene una función, y cómo hemos desarrollado soluciones donde lo hacemos todo de un solo material para que esto pueda ser reciclado, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que hemos hecho. Pero también nos lleva a desarrollar muchas cosas nuevas, muchas cosas que tal vez hoy en día no existen, pero sabemos que tenemos la necesidad de desarrollarlos para que el primer paso que se tiene que hacer es que el producto desde el diseño ya sea posible reciclar o ser reutilizado, que es una parte importantísima para poder generar una economía circular. Entonces, Ismael, sin duda lo vemos posible. Hay muchos casos que hemos trabajado, que ahora un poco más adelante les compartiremos, que hemos realizado en ese camino, pero sin duda mucho más por trabajar y desarrollar para hacer. Y nuestro compromiso está que si alguna de las aplicaciones en empaque que no llegamos a lograr este objetivo, pues nosotros dejaremos de participar en los segmentos porque sabemos la importancia que tienen en que cumplan esos atributos, que sean 100%, que sean reciclables o reutilizables. Claro, Iván, es bien importante lo que tú mencionabas porque de pronto, como bien señalas, nosotros no nos percatamos que cada uno de estos materiales está compuesto por más de una capa, ¿no? Hay unos que tienen más, otros menos. Pero ahí entra un detalle bien importante que también tú mencionabas, que es el tema de la innovación. Platícanos qué papel juega en este tipo de procesos o en este tipo de planteamientos de retos que tienen ustedes como Dow, el tema de la innovación. ¿Qué papel juega y cómo están trabajando en ello? No, es muy buena pregunta y yo quisiera agregar, tal vez, Ismael, una innovación sostenible. ¿A qué me refiero? Tiene que ser una innovación en donde se cumplan los requerimientos de cada aplicación. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el caso del café, ¿no? Seguramente todos ubicamos estos empaques de café que normalmente son rígidos, que inclusive tienen un orificio donde podemos oler un poco el café, ¿no? Olemos el grano, que lo identificamos muy bien, pero seguramente se han dado cuenta que son muy brillosos y si lo ves por dentro se ve como metal, ¿no? Tiene una parte que se llama metalizado. Bueno, este es un caso en el cual el empaque cumple muy bien su función, hace que el café dure muchísimos meses, inclusive años, pero en la parte de reciclabilidad es compleja, porque tenemos plástico y tenemos de alguna manera metales o aluminio, metales, metalizado, en donde al estar juntos es muy complejo reciclarlos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es uno que hicimos, un caso que realizamos en Colombia recientemente, donde cambiamos empaque de café para hacer 100% de polietileno. ¿Qué significa?
que de esta manera este empaque puede ser reciclable. La huella de carbono es menor al producirla por todo el proceso que se realiza. Y por otra parte, podemos recolectarlo y reutilizarlo para hacer más productos. Puede hacer en infinidad de materiales. Y la parte de sostenible que me refería, Ismael, es una parte por el hecho de ser ecológico, pero también tiene que ser económicamente rentable, ¿no? O sea, sabemos que las soluciones que se desarrollan tienen que tener un componente económico, el componente económico es importante. ¿Cómo encontramos soluciones que además de ser eficientes, tienen un costo competitivo, ¿no? Que es algo que sin duda es algo muy importante para que la implementación sea aún mucho más rápida y mucho más fácil, pues para todos los que utilizan ese tipo de productos o empaques. Iván, ahí nada más para, no sé si nos puedas compartir quizás dos datitos que nada más para que la audiencia se dé un poquito más de idea de lo que significan este tipo de esfuerzos. Número uno, por un lado, no sé si nos puedas decir más o menos cuánto ha estado invirtiendo en los últimos años DAO en temas de innovación para este tipo de proyectos específicamente. Y no sé si nos puedas platicar más o menos cuántos proyectos se están trabajando en este momento de manera paralela, pues sé que deben estar trabajando varios a la misma vez. ¿Cuántos proyectos de innovación están trabajando en este momento para llegar al tema de la reciclabilidad y el reuso de empaques y embalajes? Es sin duda. Para darte un buen dato, Ismael, hoy en día las ventas que DAO realiza, esto lo reportamos en nuestro último reporte de ESG, cerca del 48% de los productos que vendemos están ya enfocados en esta parte de innovación, o sea, innovaciones que hemos hecho recientemente que resuelven problemas de la sociedad, de residuos, de rediseño, de baja de espesor. Todo esto alineado a economía circular, cerca del 48% de nuestras ventas actuales están enfocadas en productos que van a eso. En cuanto a investigación y desarrollo, yo te podría decir que básicamente todo desarrollo que hoy realizamos tiene ese foco. Para nosotros sabemos que es importantísimo tener en cuenta desde la creación de un producto nuevo, de una solución, que ésta sea sostenible. Porque sin lugar a duda es un requerimiento para nosotros totalmente importante, con lo cual todos los desarrollos que nosotros realizamos tienen considerado que sea algo que tenga un beneficio y que genere economía circular, ya sea utilizar menos materiales, ya sea rediseñar un producto que no es reciclable, ya sea utilizar menos material en la misma aplicación, pero cubriendo las mismas necesidades o mismos requerimientos. Entonces, absolutamente todos los desarrollos que hacemos tienen ese enfoque, porque sabemos que hacia allá es donde tenemos que movernos. Es el tipo de innovación, es el tipo de desarrollo que se tiene que hacer y toda la inversión que hacemos va dirigida a ello porque es algo que sabemos que es necesario y que sabemos que nosotros podemos ser parte de esas soluciones que se están generando. Claro, tenemos más o menos un dato aproximado de cuánto invierte al año o cuánto han invertido en los últimos 3 o 4 años. Mira, el dato exacto no lo tengo en inversión, pero DAO invierte una buena cantidad en investigación y desarrollo al año. Hablamos de varios billones de dólares de manera global que invertimos en desarrollo. Y todos ellos, como les mencionaba, todos tienen ese enfoque de sustentabilidad y respetando esta parte. Entonces hablamos, no tengo el dato exacto, Ismael, pero hablamos de billones. Okay. Billones de dólares. Billones de dólares en español. Billones de dólares, hablando de miles de millones de dólares. Claro. Ok, perfecto. Nada más porque yo siento ese tema entre la interpretación que podemos generar. Muy bueno, miles de millones de dólares. Excelente, Iván. Déjame preguntarte esto, voy a regresar un poquito al principio y doy paso al siguiente tema. De pronto, para el imaginario colectivo, si me permites utilizar ese término, puede ser poco creíble de que es posible generar plásticos reciclables. En ese sentido, no sé que nos platiques un poquito, ya nos diste algún ejemplo en el caso del café, que nos platiques si tienen algún otro ejemplo en tema de reciclado de plástico y de embalaje, sobre todo en el embalaje, porque de pronto quizás la audiencia no alcanza a entender cuál es el plástico de embalaje. Perfecto, no, me parece muy bien. Y la mejor forma de empezar es que los plásticos, solo los plásticos, en el caso de polietileno, son 100% reciclables. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tomas ese material y haces algo con él, haces un empaque de unas galletas o haces el empaque de algún shampoo, de alguna otra cosa, lo que vas agregando en el proceso es lo que puede complicar la reciclabilidad.
pero el material como tal puede ser reciclado una buena cantidad de veces bajo reciclaje mecánico, que es el reciclaje que normalmente se hace, donde cambias un poquito, tomas el material, lo limpias, lo fundes y otra vez lo vuelves a usar. Pero también algo que está en un desarrollo muy importante y que también es una estrategia importante para nosotros, que se llama reciclaje avanzado. El reciclaje avanzado es básicamente tomas los residuos y lo que haces es los llevas a diferentes procesos para ir a la materia prima inicial, ya sea nafta, ya sea gas, y de ahí vuelvas a hacer los materiales de la misma forma, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de economía circular donde a mí me que haces plásticos de residuos plásticos, ¿no? Tal cual, ¿no? Con un proceso. Entonces, sin duda existe, es algo que se tiene implementado. Por ejemplo, en el caso de reciclaje mecánico, en DAO nosotros tenemos muchísimas alianzas alrededor del mundo donde ya lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos aliamos con diferentes compañías de reciclaje, con su conocimiento de reciclaje y acopio de residuos y con nuestro conocimiento de materiales, de ciencia de materiales y plásticos, nos juntamos y hacemos plásticos reciclados de una mejor calidad. ¿Qué nos sirve? Para poder utilizarlo en aplicaciones de mayor valor. Hoy en día, por ejemplo, un dato interesante es, en México una gran cantidad de las bolsas que utilizamos se hacen con plástico reciclado. Pero eso no lo sabemos realmente, porque no lo dice la bolsa, no está escrito. Pero son muchas aplicaciones que utilizan plástico reciclado. Lo que nosotros estamos proveyendo o aportando con estas alianzas es ir a otras aplicaciones que normalmente no se puede lograr porque no da el desempeño indicado, porque no da temas de color, olor, hay varios factores que son complejos y ahí nosotros entramos. Y en el caso de reciclaje avanzado también tenemos ya dos alianzas compartidas externamente, una con una compañía que se llama Miura y otra compañía que se llama Phoenix, donde lo que hacemos es tal cual lo mencionaba. Recolectamos residuos plásticos, lo metemos en un proceso, imagínense una olla, en donde calentamos estos materiales, volvemos a la materia prima inicial y con eso volvemos a ser plásticos nuevos de residuos plásticos. Entonces un residuo plástico es un plástico, un gran ejemplo de economía circular literal, que de uno haces otro con la misma calidad que hubieras tenido cuando lo haces normalmente. Y esto mismo aplica para el tema del embalaje. Te pregunto del embalaje, permíteme ser un poco ahí específico porque hay distintos tipos de plásticos para embalaje. Entonces, no sé si nos quieras compartir un poco en dónde han tenido ustedes avances importantes en el tema de embalaje. Claro que sí, ese es un gran ejemplo. Estos casos que les mencionaba aplica para empaques y embalaje, en el caso de polietilenos o diferentes plásticos. Les voy a compartir un ejemplo, un ejemplo de embalajes, ¿no? Un embalaje muy conocido es el playo, ¿no? El que le llamamos playo en México, que es lo que recubre las tarimas o los pallets, que nosotros lo utilizamos para que en el transporte los productos que tenemos no se vayan a dañar, no se vayan a caer, y al final terminamos perdiendo el producto y sea mucho peor, ¿no? Entonces, este playo, por ejemplo, hay casos en México, seguramente han escuchado las carreteras con plástico reciclado que se han realizado en los últimos años. Bueno, estas carreteras, componente importante que tiene estas carreteras de plástico reciclado, son ese playo, ¿no? Este material que utilizamos, en donde lo tomamos, lo reciclamos, le damos una segunda vida y hacemos mejores carreteras de las que haríamos normalmente. Otro caso es también reciclaje mecánico. En muchos de los proyectos que estamos trabajando, tomamos este tipo de empaques, el playo, otro ejemplo es el empaque termoencogible. Este es el que recubre a las botellas, que lo vemos como que está encogido, como que está estirado, ese se llama termoencogible. Tomamos estos residuos, los recolectamos, los llevamos con nuestros aliados recicladores y desarrollamos productos para utilizarse en diferentes aplicaciones, ya sea mismo producto, en muchos casos mismo termoencogible, o en otros casos o mismo película de playo, pero en otros casos productos tal vez inclusive de empaque, ¿no? De diferentes tipos de material, de productos. Entonces son casos en los cuales tanto para empaques como para embalaje estamos trabajando fuertemente para poder integrarlos y reintegrarlos y generar una verdadera economía circular. Claro, Iván, déjame hacerte esta pregunta. De pronto, igual nuevamente en el imaginario colectivo, o algunas gentes que están avesadas en el tema de la industria plástica, dicen que uno de los grandes retos para el reciclado es que se supere el tema de materias vírgenes a bajo costo.
¿Cómo lo ve Dow? ¿Es posible que se pueda revertir esa tendencia? ¿O cuál es la perspectiva que tiene Dow en ese sentido? Sí, sin duda yo creo que parte importante es el costo que tiene producir como producimos actualmente y el costo que tiene el producir de maneras alternativas, ¿no? Como yo les contaba esto de residuos plásticos. En el lado convencional, creo que es una cadena que hemos desarrollado durante muchísimos años, que está muy bien establecida, que está muy bien desarrollada, como se hace hoy en día. Pero en los casos nuevos, pues hay mucha inversión que se está haciendo, mucha investigación, mucho desarrollo, que sin duda tiene este avance y no tiene el mismo avance que tiene como se ha hecho anteriormente, ¿no? Entonces, esto es una evolución que está generándose. Lo que sí es que se ha despegado y ha acelerado de una manera impresionante en los últimos 10 años para poder lograr que esto sea económicamente rentable y que sea algo de alguna manera que funcione, ¿no? Entonces acá entra un poco la duda entre el costo de materia virgen y de otras alternativas, pero yo diría, Ismael, que además del costo, hay que entender bien, en general, cuál es la huella de carbono que tienen las soluciones, ¿no? Quitando el tipo de material, ¿no? Puede ser mismo plásticos, pero luego decimos, oye, hay que cambiarlo por papel o hay que cambiarlo por cartón. Y ahí entra el dicho que nosotros decimos, ¿no? O lo que nosotros empujamos o aprobamos mucho, que es, nosotros mantenemos o respetamos que los materiales que son hechos con plásticos sigan siendo hechos de plásticos siempre y cuando sea la mejor solución para hacerlo. ¿Qué significa? Si la mejor alternativa para cierta aplicación es que se haga de otro material, nosotros apoyamos que se haga de otro material, ¿no? Pero todo esto evidentemente que esté basado en una base científica, ¿no? En muchas ocasiones nos vamos con una parte más perceptiva o creemos que puede ser mejor, pero cuando entendemos toda la cadena nos damos cuenta que tal vez no es el mejor camino utilizar uno u otro. Y la mejor forma de hacer esto con una forma cuantificable se llama análisis de ciclo de vida. Es un mecanismo en el cual medimos todos los impactos y vemos, ok, la forma de hacer de una manera es esto, de la otra manera, ¿qué es lo que más conviene? En el caso de los materiales de plásticos es lo mismo, ¿no? Hay que analizar la huella de carbono de todos los casos que se puedan presentar, porque existen polietilenos que son a base de otras materias primas alternativas, pero hay que entender bien la huella de carbono y también la parte de costos, cómo esto va acelerándose, se va desarrollando y va teniendo una paridad en costo. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo que yo podría decir, Ismael, en lugar de el costo de materia virgen, yo diría que la importancia acá y lo que está haciendo una gran revolución es cómo los consumidores estamos solicitando estas soluciones. A nosotros los consumidores tales no vemos o tales ni siquiera nos interesa qué hay atrás, ¿no? Nosotros queremos una solución más ecológica, queremos hacer bien por el medio ambiente y cómo este empuje tan fuerte de nosotros los consumidores está haciendo toda esta revolución en la cadena para acelerar estos desarrollos independientemente de los costos, que sí tienen que trabajarse, pero que una vez empujado por los consumidores, de esta manera presionamos a toda la cadena a ir hacia ese camino y solicitando ese tipo de soluciones. Entonces, ¿cuál es nuestra visión con todo esto que te comparto? Creemos que es más bien cómo invertimos y cómo desarrollamos estas soluciones para que lleguen a tener un costo, un mejor costo por economía de escalas, al final de cuentas, y de esa manera sea una solución todavía más factible, más que hacer algún ajuste, algún cambio, algún incentivo o desincentivo en los materiales vírgenes, porque eso llevaría a realizar el cambio, ¿no? Sino es cómo desarrollamos esta parte alternativa para que llegue esos costos que son los necesarios, impulsados con todo la necesidad y todo el requerimiento que hoy existe de todos los consumidores. Totalmente de acuerdo, Iván, porque precisamente este tema no solamente debe estar centrado en el punto del costo directo, sino precisamente en todo el valor de la cadena que esto genera, que se va a convertir en un elemento de competitividad y que ya está por ahí establecido en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y evidentemente implica todo el procedimiento, los procesos hacia donde está avanzando con los ACG, ¿no? Que ya tú Sí. mencionabas un momento. Entonces, esto se va a convertir en un tema de competitividad y bueno, pues hacia allá tendremos que caminar. Quizás tal vez lento o no, pero estamos caminando hacia allá y en ese sentido te quiero preguntar, la industria particular en México, la industria plástica y el apoyo que está dando Dow en ese sentido, ¿cómo lo ven? ¿Cómo está trabajando? ¿Está evolucionando? ¿A qué distancia estamos de comenzar a tener resultados tan importantes y más tangibles como los que tú estás mencionando? No.
Es muy buena pregunta, Ismael. En México, particularmente, se acaba de lanzar un estudio cualitativo que se hizo de la industria de reciclaje por parte de la ANIPAC. Para todos entender que la ANIPAC es una asociación que está muy enfocada en todo tipo de transformación de plásticos a nivel nacional. En esta asociación se hizo este trabajo durante casi 2 años y el resultado fue bastante interesante. Nos dimos cuenta que el porcentaje de material que hoy en día se recicla en México es mucho más alto de lo que pensábamos. Esta tasa es superior al 30%, o estamos hablando cercano al 30%. Sin duda, hace falta muchísimo, ¿no? Eso es muy claro porque tenemos que llegar a tasas de mucho más altas y llegar al 100%, pero era mucho más alto de lo que pensábamos. Se estimaba, se creía, o los datos más públicos que existen habla de una tasa de reciclaje 9%, 10% global, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en ese sentido, estamos teniendo datos o porcentajes tal vez 3 veces más altos de lo que tiene la media global. Una parte importante, sin duda, es el PET. En México, la industria de reciclaje de PET está muy avanzada, tiene tasas superiores al 50%, niveles casi de estándares globales, y de ahí se ha hecho un trabajo durante muchos años para lograrlo. Pero también en los demás materiales, en la alta densidad, que son estas botellas que luego utilizamos de shampoo, de detergentes, estos envases rígidos, también hay un muy alto porcentaje de reciclaje. Pero ¿qué es lo que sucede, Ismael? Que yo creo que es algo que está cambiando. Yo creo que anteriormente lo que sucedía era, si alguien reciclaba o utilizaba material reciclado, no lo decía, ¿no? No lo decíamos porque se consideraba que tenía que ser más barato, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Decíamos, es reciclado, entonces tiene que ser más barato. Ese es mi atributo por utilizar reciclado. Y la economía, la situación económica en México, en la región de Latinoamérica en general, obviamente impulsó que esto se desarrollara de una manera muy grande, pero que no todos lo supiéramos. Muchos productos que utilizamos tienen contenido reciclado, pero no sabemos que tienen contenido reciclado. Esto está cambiando. Últimamente, por supuesto, con todo el movimiento, es importante que se sepa qué productos tienen contenido reciclado, porque nosotros sabemos el beneficio que eso tiene, ¿no? La menor huella de carbono que genera al usar este tipo de materiales. Está cambiando la forma de hacer negocios en la industria, en la cual dejar de ser esta industria que tal vez no se veía a tener una importancia muy relevante y desarrollada. Entonces hablamos de 30%, número cerca de 30%, que tiene una gran relevancia. Y otra parte importante es, para que un material se recicle, se tiene que recolectar. En México, los últimos datos que se tienen es que cerca de 2 millones de personas son parte de la cadena de recolección de residuos, muchas veces llamados en México PEPENA. Ellos toman un papel importantísimo para nosotros en toda la cadena de acopio, porque si un material no se acopia, no se va a reciclar. Y estas son las personas que van de mano en mano, ya sea en un relleno sanitario, en lugares distintos, llevando a centros de acopios. Hay diferentes esquemas. Hacen una gran labor en México. Yo creo que ahí ellos tienen esta gran parte. Y nosotros como consumidor, ¿cómo empezamos poco a poco a separar los residuos? Como lo que se tiene en la Ciudad de México hace algunos años, empezamos a separar los materiales y facilitamos el trabajo que ellos hacen. Porque la cadena empieza por el consumidor, lo separamos, de ahí toma la parte de recolección, lo recolecta, lo lleva a un reciclador, lo recicla y de ahí lo volvemos a utilizar. Entonces, esto lo menciono, Ismael, porque definitivamente hay una necesidad de desarrollo de infraestructura muy importante, ¿no? Y eso no es un tema exclusivo de México, es un tema global, algunos países más que otros, pero todos tenemos esta necesidad. Tenemos que desarrollar infraestructura para recolectar los residuos, para poder reciclar más, porque nosotros podemos decir, queremos reciclar más, ponemos 100 plantas de reciclaje, ¿no? De alguna manera se obtienen los fondos. Si no hay los residuos separados necesarios para reciclarlos, no se va a poder subir esas tasas. Y esa es la parte importante de cómo es una responsabilidad compartida, cómo todos jugamos un papel importante para poder lograrlo. Por supuesto, cada uno con su responsabilidad y sus roles, pero cómo todos somos parte de ello para poder generar, y que ojalá dentro de poco volvamos a hablar, Ismael, y ya no hablamos de 30, hablamos de 40, de 50, de 60, y llegamos al 100 que queremos y buscamos, ¿no? Por supuesto. Pero sin duda México, comparado con el panorama global, hay mucho por hacer, pero sin duda un 30%, datos cercanos a 30%, hablan de que hay un avance importante en los últimos años.
y que el camino es claro para todos, pero que debemos todavía de impulsarlo para llegar a al punto donde sabemos que tenemos que llegar. Claro, Iván, y este comentario da paso a mi última pregunta que tiene que ver precisamente en el caso de Dow y evidentemente toda la industria, porque no solamente Dow está viendo hacia adentro, sino está viendo cómo armar precisamente esa cadena, de acuerdo con lo que nos has comentado, con las alianzas y convenios y los aliados estratégicos. Dow no solamente está pensando en sí mismo, sino en desarrollar cadenas. Eh, ¿Cuáles consideran desde Dow son los principales retos y oportunidades que se tienen para la consecución de la meta 2035? En ese caso, Ismael, me parece que yo creo que la parte más importante es cómo somos conscientes todos los consumidores en esta parte que yo les comentaba, ¿no? El paso más, el holy grail que hay en la industria del reciclaje, toda la parte de acopio es la separación en la generación, ¿no? Llámese en nuestras casas, llámese en la industria, llámese en los domicilios, llámese en los lugares donde generamos los residuos, cómo desde ahí los separamos. ¿Por qué? Porque hoy en día sí, sin duda existe tecnología que puedes limpiar y separar ciertos residuos, que todavía hace falta mejorar, pero que existe. Pero si nosotros, para darles un ejemplo, tenemos un residuo que va a ser 100% reciclable, inclusive cartón u otros. Si nosotros lo combinamos con residuos orgánicos, y estos residuos orgánicos se descomponen, que eventualmente lo harán, lo que hacen es que de alguna manera dañan estos productos y ya no se van a poder reciclar. Llámese el que se llame, ¿no? Hay unos más sencillos, otros, pero esa degradación o la parte orgánica es, digamos, un enemigo para el reciclaje cuando no está separado, ¿no? Y por otro lado, pues el residuo orgánico lo podemos reutilizar, pero ¿cómo desde casa, si nosotros, ya todo el mundo siempre les comparto esto, nos han dicho que deberíamos separar en todas las clasificaciones de los plásticos, sería el ideal, ¿no? Realmente sería el ideal, pero sabemos que el primer paso debe ser separar orgánicos de inorgánicos, orgánicos de inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, aún mejor, porque de esta manera estamos separando desde el inicio los orgánicos que son un, no enemigo, pero uno de los retos más grandes. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el impacto que tenemos es muy, muy importante porque incrementamos la probabilidad de que eso va a ser reciclado, lo inorgánico reciclable, de una gran cantidad, o sea, muchísimo. Entonces, yo diría, Ismael, que el tema de acopio, separación en sitio es el reto más, uno de los retos. El otro reto es cómo ayudamos a desarrollar cadenas de acopio más establecidas, cómo ayudamos a generar mejores condiciones para esta cadena de acopio, ¿no? Estamos hablando de 2 millones de personas, de las cuales dependen cerca de 10 millones, y cómo podemos ayudarles que ellos vivan en mejores condiciones, que tengan seguro social, en fin, muchísimas cosas más que son súper importantes porque la labor que hacen es importantísimo, ¿no? Y estamos hablando de 10 millones de personas en un país de 130, el porcentaje es extremadamente alto, el cual está dependiendo de la industria del acopio, ¿no? Es algo tan relevante para nosotros y sin duda, de alguna manera, tenemos que retribuirle todo el trabajo que ellos hacen. Así que, ¿cómo ayudamos a la cadena de acopio? Es otra parte importante. Y por tercer punto, en donde nosotros, por supuesto que estamos muy enfocados también, es cómo desarrollamos nuevas soluciones, cómo innovamos, cómo creamos nuevas cosas, cómo rompemos estas ideas o creencias de hacer algo distinto, ¿no? Por eso me gusta mucho el caso de las carreteras con plástico reciclado, ¿no? Ahí es donde dijimos, bueno, ¿cuándo hubieras pensado que esto pudiera utilizarse acá en una carretera? ¿Y cuándo pensarías que vas a hacer una carretera aún mejor que la que hacías antes, ¿no? Y a un costo similar. Entonces, ese tipo de cosas en donde atrevernos a hacer cosas distintas es importante. Creo que son los tres puntos principales. Hablamos de acopio, cómo generamos mejor acopio, cómo separamos desde los residuos de una mejor manera desde el inicio y cómo desarrollamos tecnologías y soluciones para lograr esta meta 2035 en la cual todos los productos puedan y tengan que ser reciclables o reutilizables para poder lograrlo. Claro, Iván, pues muy interesante el trabajo que está haciendo, sin duda es retador, literalmente, pero además es un objetivo muy claro que se tiene por parte de la industria, tanto de la industria plástica como del trabajo que está realizando Dow. Efectivamente, esperemos que pronto podamos platicar del incremento de los porcentajes, pero me queda claro que es un proceso de tiempo y de que no debemos ni de correr ni de precipitarnos, se tienen que dar sus momentos. Lo importante es llegar para poder comenzar
a resarcir precisamente los impactos ambientales que se han generado en tiempos atrás. Es el momento, creo que es el punto de partida en el que estamos comenzando a trabajar todos y a mirar hacia generar precisamente un mundo con una actividad económica cada vez más sustentable, y me parece que ahí Dow está haciendo y poniendo un gran grano de arena para poder conseguir este tipo de objetivos. No sé si nos quieres comentar algo más, Iván. La verdad es que ha sido muy grato platicar contigo. Espero volverte a tenerte nuevamente en tu canal de las empresas verdes. No, Ismael, muchas gracias. De nuevo agradecerte la invitación y bueno, compartir de nueva cuenta un poco las cosas que estamos realizando en DAO, que sin duda sabemos que hay mucho más por hacer, pero que creemos que vamos por el camino indicado y pedir en esto estamos todos, ¿no? Cómo todos trabajando juntos logramos llegar a esta solución. Es de la forma más fácil que vamos a lograrlo, así que es tarea de todos, como consumidores, como industria, como gobiernos, como instituciones educativas, como organizaciones sin fin de lucro, como todos al final cuando platicamos coincidimos y tenemos el mismo objetivo. Todos queremos que no haya residuos plásticos, eso coincidimos todos. Entonces, cómo nos ponemos todos de acuerdo, pero sobre todo cómo todos actuamos para poder lograrlo es importantísimo y por supuesto el compromiso de DAO está en ello, muchas cosas que estamos realizando, muchas más que seguramente vendrán y que nos dará mucho gusto ir platicando con ustedes y con tu auditorio Ismael próximamente también será importante. Así que, de nuevo, gracias por el espacio y muchas gracias a todos por poner atención y estar aquí en este espacio. Iván, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Hoy ha sido muy grato platicar contigo. Muchas gracias, Ismael. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.